Hace 10 años inicié Geography Now en un departamento sin saber usar bien la cámara y solo con un mes aprendiendo gráficos en movimiento. Me propuse visitar los 193 países de la ONU y ahora llegamos a la última lección. No es divertido enseñar si no puedo mostrarte por esta lona negra. ¿Sabes qué? Aquí estamos y todos vengan. ¿Dónde estamos? Zimbabue. Bienvenidos a Zimbabue. Es hora de hacer geografía. Chicos, invité a 18 de mis mejores suscriptores a esta última gran aventura en Zimbabue. Y por cierto, ya pueden conseguir su mercancía de Geography Now, como esta camiseta, en geographynow.com. ¿Y qué tengo? ¿Qué es lo que siempre digo? No es venderse si es tu marca. Ellos ven el programa y saben cómo soy. También pueden conseguir una figura de Fijimi en fijim.com por última vez. Última vez que lo promocionamos. Todos mis suscriptores hoy en Zimbabue reciben una. Antes de empezar, debo cambiar algunas cosas. Gracias a Ruba del episodio de Sudán por las camisetas. Están en unityshirtshop.com. Me hizo una para cada país africano tras ese episodio y prometí usarlas todas. Esta es la última. Zimbabue tiene un dicho. Zimbabwe kanyeka kadiki, pero kano nakitsa, que significa que es un país pequeño. Pero, muy divertido y vamos a divertirnos mucho en este episodio. ¿Y qué mejor manera de empezar a divertirnos que analizando la bandera? Hace tiempo que no lo hacemos, ¿verdad? La bandera de Zimbabue tiene 7 franjas horizontales verdes, doradas, rojas y negras, y un triángulo blanco con una estrella roja de 5 puntas. Con un pájaro de Zimbabue o jungwe, el pájaro en realidad es una representación de la estatuilla de pájaro de esteatita que se encontró en las ruinas del Gran Zimbabue. Probablemente es un águila pescadora africana o batelera, pero no se sabe con certeza. Oficialmente, el triángulo blanco representa la paz. La estrella roja simboliza las aspiraciones nacionales, el verde, la agricultura y el amarillo, la riqueza mineral. El negro simboliza la herencia y raza mayoritaria negra del país. El rojo representa el escudo de armas muestra el pájaro de piedra de jabón y la estrella roja de la bandera junto a una azada y el cañón de un AK-47 simbolizando la transición de guerra a paz. Debajo está la corona dorada y verde, símbolo de la protección económica por la minería y agricultura. Después llegamos al escudo verde, con líneas azules onduladas y una piedra que simbolizan la fertilidad y prosperidad de la tierra y el agua. Y a cada lado del escudo hay un kudú que representa a los grupos étnicos de Zimbabue. Unidos, los kudús están de pie sobre un montículo de tierra con varios cultivos, mostrando la importancia de proveer para el país. Y finalmente el lema en la parte inferior, unidad, libertad y trabajo, está escrito. Sí, gran bandera, ¿verdad? El pájaro de esteatita es un símbolo icónico y muestra el papel importante de esta piedra en el país. Las piedras tienen un significado general interesante. Zimbabue, que significa la casa de las piedras, pero hablaremos de eso más adelante. Primero ubiquemos Zimbabue en el mapa, ¿de acuerdo? Zimbabue, muchos lo llaman Zim y la gente se dice Zim o Zimbo. Antes tuvo varios nombres. Quizá conozcas Rhodesia como el Ridgeback rhodesiano, nombrado por Cecil Rhodes, quien quería un tren de Ciudad del Cabo a El Cairo. Es una historia larga, pero fue así. Estoy obteniendo mi independencia. ¡Woo! Oh, está bien. Supongo que me llamaré Rhodesia, ya que no necesitan distinguir entre norte y sur. Espera, nosotros también conseguimos la independencia. De acuerdo, seamos Zimbabue Rhodesia. ¿Por qué no quitamos Rhodesia, nos llamamos Zimbabue y cambiamos la capital de Fuerte Salisbury a Harare? Sí, eso haremos. Antes de esto estaban unidos con Malawi y Zambia en la Federación Nyasalandia y Rhodesia del Norte y del Sur. Antes de eso pasaron muchas cosas. Primero, ubiquemos Zimbabue en el mapa. Es un país sin salida al mar en el sur de África. Puedes recordar que tiene forma de tetera y está rodeado por Mozambique, Zambia, Botsuana y Sudáfrica. Si te acercas, Zimbabue comparte frontera en el puente Kasangula, casi tocando Namibia. Yo lo considero un punto cuádruple porque ahí se unen 4 países. Pero técnicamente los cartógrafos se pondrán muy molestos y dirán, bueno, en realidad es un doble tripunto, porque la frontera entre Botsuana y Zambia forma una franja plana de 150 metros de ancho que separa a Zimbabue de Namibia.
Cállense, nerds. Yo fui y lo documenté. Se ven los 4 países, nadie se preocupa por legalidades. Es un punto cuádruple. El país tiene 8 provincias y 2 ciudades con estatus provincial. Bulawayo es la segunda ciudad más grande y Harare la más grande y capital del país. Harare también tiene el aeropuerto más grande y concurrido del país, el Aeropuerto Internacional Robert Gabriel Mugabe, mientras que el segundo aeropuerto más concurrido, debido a la alta demanda turística, es en realidad el aeropuerto de Cataratas Victoria en la ciudad de Cataratas Victoria, muy al noroeste del país. Por lo demás, el país cuenta con una de las líneas ferroviarias de transporte de pasajeros y carga de larga distancia más históricamente desarrolladas, que los conecta con todos sus países vecinos. Operan bajo la empresa estatal NRZ, Ferrocarriles Nacionales de Zimbabue, en funcionamiento desde 1893 antes Ferrocarriles de Rodesia. El país tiene una red vial extensa que une ciudades y pueblos principales. La mayoría de las carreteras evitan el corredor norte por los parques nacionales y el embalse de Kariba, por lo que las autopistas pasan por la zona central. Además, ten en cuenta que el puesto fronterizo de Beit Bridge, en el sur, entre ellos y Sudáfrica, es el puerto de entrada fronterizo por carretera más concurrido de toda África. Recuerda que aquí suelen mencionarse mucho Mashonaland y Matabeleland. Son regiones tradicionales. Mashona, donde vive la mayoría Shona, y Matabele, tierra del pueblo Indebele en el oeste. En cualquier caso, Zimbabue es como el rebelde de las antiguas colonias británicas en África. Además de Estados Unidos, son la única excolonia británica que declaró su independencia por sí misma. No, lárguense. A diferencia de las otras colonias que poco a poco, de alguna manera, negociaron y encontraron una forma de lograr la independencia. Fue declarada por el gobierno del Frente Rhodesiano, liderado por Ian Smith y la minoría blanca, pero el Reino Unido lo consideró un acto de rebelión. Sí, no me sorprende. Seamos honestos, en los años 60, la mitad de África obtenía su independencia, así que lo vieron así. No nos gusta lo que hacen, pero controlarlos por la fuerza no es rentable y es algo del siglo XIX. Solo le pediré a la ONU que los sancione, y espero que se arrepientan y se destruyan solos. De cualquier forma, recogeré los pedazos cuando quieran volver a la Commonwealth. Y fue entonces cuando comenzó la guerra de Bush entre el gobierno de Rhodesia. Y no fue hasta la década de 1980 cuando todo más o menos se calmó. Fueron reconocidos oficialmente como independientes por el partido ZANU de Mugabe. Curiosamente, Mugabe no fue el primer presidente, sino el primer ministro. El primer presidente fue Canaan Banana, quien intentó crear leyes para castigar a quienes se burlaban de su nombre. Esto solo provocó que más personas se burlaran de su nombre. Más tarde, Mugabe asumiría el título de segundo presidente en 1987 y a partir de ahí prácticamente se convertiría en un dictador que gobernó durante casi 4 décadas. Ahora, está de más decirlo, hay muchísimos lugares increíbles en Zimbabue que puedes visitar si decides venir, pero un pequeño consejo, si vienes, quizá quieras considerar obtener la visa casa. Si tienes esto, puedes cruzar entre Zimbabue y Zambia cuantas veces quieras en 30 días. Si te interesan las cataratas Victoria, considéralo. Hay muchos lugares increíbles y uno de nuestros geógrafos de Zimbabue lo explicará. Adelante. Hola, soy Rob, orgulloso zimbabuense. Hola, soy Natalie, una orgullosa zimbabuense. Hola, soy Sam, orgulloso zimbabuense. Geografía, te hablaré de los principales lugares que podrías visitar. Si alguna vez decides venir aquí a Zimbabue, Primero que nada, tienes que entender que Zimbabue tiene mucha historia. Tuvimos varios reinos y dinastías antiguas que gobernaron nuestra tierra. puedes ver ruinas de estos reinos en muchos lugares. Si buscas lugares prehistóricos, visita las pinturas rupestres de las rocas de Aramombe, donde hay arte en cuevas por doquier. Zimbabue posee la mayor concentración de arte rupestre en África. El sitio antiguo más importante y popular del país son las ruinas del Gran Zimbabue de los pueblos Shona, inscritas por la UNESCO. Aquí se observan muros y recintos medievales del siglo XI al XV, ícono de la identidad de Zimbabue. Cerca de Bulawayo, para el WISP, están las ruinas de Kami del reino Batua, el segundo complejo de piedra más grande. Este lugar fue un importante centro de comercio durante mucho tiempo e incluso extendió sus conexiones comerciales hasta China. Bulawayo es una ciudad interesante. Tienen la Casa Club Buluo, una casa club colonial preservada que ahora será museo. Por supuesto, otras ciudades tienen su encanto, como la capital, Harare, Ojitungiza, Kwiki, con su vida nocturna y mercados. Si visitas Zimbabue, debes disfrutar su naturaleza, lo más famoso e importante.
Probablemente has visto el billete de 100 billones de dólares. Ese que circula bien. La imagen en la parte trasera en realidad es un lugar real. Las rocas equilibradas. Este es un sitio real en Zimbabue y uno de los más hermosos en el Parque Nacional Motobo. Aquí puedes encontrar estas extrañas rocas y piedras que están erosionadas y se equilibran unas sobre otras. Varias también tienen nombres como Roca Madre e Hijo o las del barco volador. También tenemos las cuevas Chinoe, que no solo son súper hermosas, sino que también puedes hacer espeleobuceo aquí en las hermosas aguas azules. No podemos hablar de Zimbabue sin mencionar su monumento natural más icónico, las Cataratas Victoria o Mosietuña, el humo que truena. Las Cataratas Victoria son la cortina de agua más grande del mundo por ancho y altura juntas. Casi siempre verás un arco iris sobre ellas. La cascada la compartimos con Zambia. Para la mejor vista, ven al lado de Zimbabue. Incluso escuchar los sonidos del agua es increíble. Donde puedes ver el majestuoso Zambezi River en todo su esplendor. De todos modos, esos son solo algunos de los principales lugares que podrías considerar. Espero que lo disfrutes. Gracias. Gracias, soy Matabasa. Que lo disfrutes, gracias. Gracias. Oh, hombre, esas ruinas Shona, la casa de piedras, eso es literalmente lo que significa Zimbabue. La casa de piedras, te lo dije. Las piedras son clave aquí. Hablemos ahora del lado natural de Zimbabue en el siguiente segmento. Así que voy a hablar libremente ahora. Esto ni siquiera es parte del guión. Solo voy a hablar desde mi propia experiencia. Cuando vienes a Zimbabue, prácticamente puedes ver todo lo que típicamente asocias con África. Ves las sabanas, los árboles de paraguas y todo tipo de animales como elefantes y babuinos caminando entre zonas habitadas por humanos. Además, Zimbabue tiene muchos recursos que influyen en su identidad. Cada tribu y grupo étnico aprovecha la naturaleza de forma única. Primero, veamos la gráfica animada y expliquemos la composición física de Zimbabue. Gran parte del país está en una meseta. Eso es parte de la cuenca del río Zambezi, ubicada entre dos de los ríos más importantes de África, el Zambezi al norte y el Limpopo al sur. Ahora, no se puede hablar de Zimbabue sin mencionar el río Zambezi. Primero que nada, es el río compartido más largo de Zimbabue y forma la mayor parte de la frontera norte con Zambia. Aunque, como nota aparte, el río más largo que no es compartido y que está completamente dentro de Zimbabue es el río Save en el sur. Este río también es el sitio de las mundialmente famosas Cataratas Victoria, que también se comparten con Zambia. Y al tomar en cuenta las proporciones de longitud y altura, se considera la cascada más grande del mundo y la cortina de agua en caída más grande del planeta. Ten en cuenta que, aunque las cataratas se comparten con Zambia, la mejor vista de las cataratas está del lado de Zimbabue. Sin embargo, la mayor parte de las caídas de agua está del lado de Zambia, donde puedes saltar a la piscina del diablo y hacer que parezca que estás a punto de caer, pero en realidad estás completamente seguro. El río Zambezi tiene el embalse de Kariba, el más grande del mundo, creado tras la presa de Kariba y que suministra energía a ellos y a Zambia. Solo como un dato adicional, Zimbabue realmente no tiene muchos grandes cuerpos de agua interiores naturales, aparte de los embalses artificiales. Manjame, cerca de Harare, y el lago Mutirikwi en Masvingo son los dos más grandes, creados por represas. De lo contrario, gran parte del país depende de sistemas de acuíferos subterráneos, de los cuales muchas comunidades dependen para excavar pozos y obtener fuentes de agua potable. De lo contrario, aparte de todo eso, gran parte del resto del país es sabana plana y semiárida, con colinas onduladas ocasionales hasta que llegas al este. Luego ves el escarpe del Zambezi, la cordillera Umukwe y la de Zimbabue al este, cerca de Mozambique. Aquí está el monte Yangani, el pico más alto del país con casi 2.600 metros, nuestra última gráfica animada de geografía física. Bueno, como puedes ver, hay muchas cosas pasando en Zimbabue. Tienes el embalse, tienes los ríos, tienes las rocas, tienes las montañas, tienes los recursos y todo esto influye en la manera en que se desenvuelven económicamente. ¿Y quién mejor para cubrirlo que ya sabes quién? Señor Noé. Mis compañeros de geografía, increíble cómo pasa el tiempo. Por fin aquí. Zimbabue. Espera, así está mejor. Barbs, ¿podrías sostener este martillo por mí? Ay, cielos, no lo sé. Oh, mira eso. Supongo que eres digno. Bueno, vamos. Entonces, lo que sí necesitas saber es que, en la superficie, Zimbabue tiene mucho potencial de recursos. Son una potencia mineral con más de 60 minerales, principalmente metales del grupo del platino, como cromo, oro, litio y diamantes. Actualmente poseen el segundo mayor depósito de platino en minerales de cromo de alta ley. Si buscas gemas, verás malaquita verde y sandawana o ceuts en tiendas y mercados. Sin embargo, Zimbabue ha tenido complicaciones en el pasado.
En 2018, durante la crisis económica, el ministro de Finanzas, Tendai Beatty, informó al Parlamento que Zimbabue tenía el saldo bancario más bajo de su historia, con solo $217 restantes después de pagar a los trabajadores públicos. Eso es increíble. Los desafíos actuales siguen siendo evidentes, como la reciente sequía provocada por los patrones climáticos del Niño. Sin embargo, como explicaremos más adelante en el episodio, se implementaron cambios fiscales, y en cualquier caso, Zimbabue al menos está demostrando que están abiertos a adoptar nuevas ideas para avanzar. Siempre han tenido espíritu de construcción. En 1961 fueron el segundo país africano con estación de TV, ZTV. Siempre han presumido en su canal la belleza natural y la vida silvestre del país. Y con eso pasamos a, ¿cómo se llama? Otra vez. Hola a todos, me emociona hacer el segmento de animales para el episodio final, Zimbabue. ¿Qué es esto? No puede ser. Quizás solo una última vez es Gary Halloween para un último episodio. Por fin llegamos a nuestro destino final. Te mostraré Zimbabue. A los animales. Zimbabue es hogar de muchas especies actuales y animales antiguos. El dinosaurio africano más antiguo fue encontrado en Zimbabue, el envirasaurio. Pocos países en África ofrecen una experiencia de vida silvestre tan auténtica como Zimbabue. Ellos saben que los animales valen tanto como sus recursos minerales, pues los safaris generan casi $500 millones al año. Tienen 11 parques nacionales y después de Botsuana tienen la población más grande de elefantes africanos en el mundo, con alrededor de 100,000, muchos de los cuales se encuentran en el parque nacional más grande, Hwange. La mamá de Barb ve un elefante creyendo que era foto, no video. Ya hablamos de la vida silvestre sudafricana y los 5 grandes. Zimbabue tiene 4 de las 5 especies de los 5 grandes. Los rinocerontes del país están en cautiverio para protección y reproducción, buscando repoblar la especie antes de liberarlos. Zimbabue presume de tener poblaciones de los pequeños 5, los tímidos 5 y los feos 5. Ella es mi novia de prepa. Los pequeños 5: rinoceronte, escarabajo, elefante, musaraña, búfalo, tejedor, leopardo, tortuga y león hormiguero. Los tímidos 5: suricata, puercoespín, cerdo hormiguero, zorro orejudo y lobo extraño. Y finalmente, mi hacha, los 5 feos: el jabalí, el buitre, el ñu, la hiena y las patas. Mamá. ¿Qué ves en mí? Ah, eres hermoso. Eres hermoso. Bueno, en realidad. El quinto feo es la cigüeña marabú, que tiene un gracioso saco gular bajo el pico donde almacena pescado. Al cazar, es como tener un pequeño depósito de comida en el cuerpo para cuando quieras comer. Más tarde, en 1975, Zimbabue aprobó la Ley de Parques y Vida Silvestre, en la que se prohíbe la caza o captura, excepto bajo permisos especiales emitidos por el gobierno. Estos permisos suelen usarse para reproducción en cautiverio, investigación, control de población o defensa de propiedades y cultivos. La vida silvestre puede afectar a las personas, especialmente si hay demasiados de una especie, lo que daña el ecosistema. Así que a veces el gobierno de Zimbabue dice: adelante, cacen esos millones de molestos impalas que se están comiendo todas las plantas. Así que si un ñu está pastando en tus cultivos, tienes todo el derecho de vengar a Mufasa, dispara a esos ñus directo en la cara. Tienes un precedente legal por Mufasa, volviendo al acento americano, y con eso ha sido un viaje loco. Agradezco que en estos años hayamos enseñado geografía y animales del mundo. Fue divertido aprender y crecer juntos. El acento de Gary Harlow estuvo loco. Lo hice por primera vez en el episodio de Qatar y fue muy divertido. Sé que a algunos no les gustó, leí los comentarios y sé que no les agradó el acento ni que no es bueno. Pero a mucha gente le gustó. Pero a mucha gente le gustó y es divertido. Es un homenaje al único e inigualable Steve Irwin, quien es el rey y siempre será el rey de los animales. Así que... Solo una más por los viejos tiempos. Oh, Gary Harlow se despide. Saludos. Gracias, Caleb o Gary Harlow. Ahora pasamos al último segmento, la comida de Zimbabue. Oh, estaban esperando que dijeras eso. Noah, es la forma en que dices comida ahora. La comida de Zimbabue sigue el formato típico del sur y este de África, compartiendo platillos con países vecinos. Los platillos más comunes son enshima o sansa, hechos normalmente de maíz, pero también de sorgo, mijo o yuca.
Preguntamos a geógrafos zimbabuenses por la comida más popular, y muchos respondieron satsa con jaiperitsi y gongo, o costillas cortas de res con estofado de hojas verdes. Otros acompañamientos incluyen quimbombo guisado, crema de cacahuate, arroz y matemba, que son sardinas de lagos secas. En los mercados, especialmente en las zonas más rurales, podrías encontrar más frutas nativas a la venta, como la mutamba o naranja de mono, watowo o fruta de chicle africano y geni o ciruela ácida. Los zimbabuenses son bastante entomófagos, y en las charcuterías de las tiendas de abarrotes. No te sorprendas si a menudo encuentras gusanos guapane. Son ricos en proteínas y un bocadillo popular. Aquí un clip de Barb con sus suscriptores en Zimbabue. ¿Quién más quiere probar los gusanos mopane? ¿Quién se anima? Sí, son gusanos mopani, no puedes huir del destino. Listo, Tyler, dinos qué opinas. Tú puedes, los demás ya lo hicieron. ¿Quieres más? Ahora Julián también quiere. No puedes visitar Zimbabue sin probar una parrillada o gochi, siempre que el restaurante o la persona tenga permiso oficial para cazar especies no amenazadas para controlar la población. Tendrías la oportunidad de probar algunas de las carnes de caza africanas, la mayoría provenientes de ungulados como el springbok, impala, antílope, kudu, búfalo, ñu y así sucesivamente. En todos lados verás mahalu, bebida tradicional de maíz, leche y azúcar. En los bares de Zimbabue siempre hay cerveza Zambezi, Masuper, Hebuku y Masawai Orange Crush, bebidas con las que todos crecieron. La empresa anunció un cambio de receta por regulaciones sobre ingredientes potencialmente dañinos, ya que les gusta mucho. La gente se rebeló y amenazó con boicotearlos, por eso mantienen la receta, el proceso y los ingredientes originales. Incluso surgió un dicho inventado por algunos: si morimos, morimos con Misoe. Bueno, mis compañeros de geografía, ha sido genial, ha sido divertido, ha sido realmente increíble estar en el programa todos estos años. Gracias por acompañarnos en esta aventura, y vaya que ha sido una aventura. Espero que después de todo este tiempo, por fin hayan podido aprender algunas cosas. Ya sea que hayas estado aquí desde el principio, en algún punto del camino, o incluso apenas ahora viendo por primera vez. Desde el fondo de mi corazón, gracias. Pero esto no es el final. Nos volveremos a encontrar, pero por ahora, nos vemos luego. Yo era digno. Hasta la próxima. Mantente atento y mantente preparado. Lo más importante de Zimbabue es su gente. Hablemos de ellos. Una persona zimbabuense es alguien que puede hablar muchos idiomas, que puede decir hola, Sabona Magadi, en mi idioma Mabuyani, ese es un idioma kalanga. Crecí en Zimbabue y no lo cambiaría por nada. Yo diría resiliente. Como zimbabuense, he visto cómo enfrentamos nuestra buena parte de desafíos políticos y económicos, pero a pesar de todo, siempre hemos logrado mantener la cabeza en alto y conservar nuestra calidez y amabilidad. Siempre nos recibimos con brazos abiertos y una sonrisa, sin importar la situación. Zimbabue. Somos un pueblo cultural, hacemos ceremonias tradicionales. Seguimos haciendo eso para identificarnos como pueblo, pero como personas temerosas de Dios, Él arreglará nuestras cosas. Amigables, accesibles, acogedores. Personas con tanto cultura. Por eso somos luchonas, trabajamos y nos esforzamos mucho. Y nos la rifamos. Y le echamos ganas. Cuando digo zimbabuense, hay orgullo en eso, así que la diversidad entre las personas que existe. ¿Me enorgullece decir que soy zimbabuense? Ser zimbabuense es ser del mejor país del mundo. Lo que une a todos los zimbabuenses, creo que es la forma en que fuimos criados. Incluso si somos Shona en el billar o Nambia nosotros, seguimos siendo un solo zimbabuense y una nación. Esos lazos familiares y cristianos nos ayudan a mantenernos unidos. ¿Qué es un zimbabuense? Me dijeron que existe la palabra kupatana, que significa unirse, y es una virtud común entre los zimbabuenses. Ahora, como pronto explicaremos, sí, hay dos grupos étnicos principales, pero aún así, Zimbabue es una nación bastante diversa, con muchos grupos etnolingüísticos diferentes que se unen. A lo largo de la historia, varios grupos han llegado, luchado y ocupado distintas zonas. En la poscolonial, todo fue más complicado. Pero hoy, sin importar todo lo que ha pasado, todos los pueblos aquí se unen simplemente como zimbabuenses. En el gráfico demográfico, el país tiene unos 16.5 millones de habitantes, 99% de origen africano. He escuchado varios porcentajes en mi investigación y al preguntar a locales. Pero por lo que he averiguado, parece que el grupo étnico más grande que domina el país es el Shona, con algo más del 70% de la población, mientras que el segundo grupo más grande, el Indebele, representa aproximadamente, digamos, un 18% o algo así.
A partir de ahí, alrededor del 10% del país corresponde a los demás grupos africanos, tribus, clanes y grupos etnolingüísticos restantes. El 2% restante del país son ciudadanos no africanos, principalmente británicos blancos y algunos asiáticos, sobre todo indios. Normalmente aquí hablo de la moneda, el enchufe y por qué lado se maneja. Manejan por la izquierda, antigua colonia británica. Los otros dos temas son más complicados. En 2009, tras la crisis financiera, hubo 8 monedas oficiales usadas, como se muestra aquí. Actualmente intentan revivir el SIG respaldado en oro, la nueva moneda de Zimbabue, y en las tiendas te dan el precio oficial en SIG. Impulsan la nueva moneda, pero es complicado. Actualmente puedes usar dólares, euros, rands sudafricanos y pulas de Botsuana. El dólar es el más usado no oficialmente. En cuanto a los enchufes, muchos lugares usan el enchufe tipo G, estilo británico. Sin embargo, he visto muchos lugares que usan el enchufe universal. Está haciendo un poco de calor, pero todavía tengo que seguir grabando. Ahora, con el tema del dinero, quizá te preguntes, ¿cómo ocurrió eso? ¿Por qué había 8 monedas oficiales a la vez? En 2008, Zimbabue tuvo la segunda tasa de inflación más alta del mundo, solo después de Hungría. Cuando la gente piensa en Zimbabue, a menudo imagina el billete de 100 billones de dólares, la mayor denominación del mundo. Esto hizo que el dólar zimbabuense se devaluara 3 veces y fuera eliminado en 2009. La gente usaba fajos de billetes para comprar un dulce, por lo que los zimbabuenses tuvieron que buscar soluciones financieras propias. Incluso tienen una palabra para eso, kungwabangwaba, que describe la cultura del ajetreo en Zimbabue. Olvidé mencionar los idiomas. Actualmente, Zimbabue supera a Sudáfrica con 16 idiomas oficiales. El inglés es la lengua franca para quienes no hablan esos idiomas. En total son 16. Aquí llegamos a la polémica ley de reforma agraria. Los zimbabuenses son reacios a hablar de esto. Les resulta incómodo, pero deben abordarlo en algún momento. Quizá lo escuchaste en las noticias. Fue el incidente en que intentaron devolver la tierra a los zimbabuenses nativos, quitándosela a los colonos blancos. En teoría sonaba bien, pero la manera en que se implementó no salió tan bien, digamos que fue noticia en los titulares. Según el Acuerdo de Lancaster de 1979, poco después de la independencia. Se suponía que era un acuerdo de vendedor dispuesto y comprador dispuesto, pero el problema era que las tierras no se vendían lo suficientemente rápido. Y luego el gobierno se empezó a impacientar, así que básicamente empezaron a tomar tierras por la fuerza y fue entonces cuando ocurrieron las cosas. Y esta es la parte de la historia que se vuelve realmente complicada, porque realmente depende de a quién le preguntes. En Zimbabue, ya sean los zimbabuenses nativos, los zimbabuenses blancos, los funcionarios del gobierno zimbabuense, los zimbabuenses del campo, fue algo tan complicado lo que sucedió. En resumen, los zimbabuenses blancos huyeron porque sentían que no podían quedarse, mientras que los locales al principio pensaron que era positivo. Estaban recuperando la tierra, pero luego resultó que el gobierno básicamente solo asignó la tierra a los funcionarios del gobierno y sus familias, mostrando un alto grado de nepotismo. Cuando vieron que eso estaba pasando, les hizo sentir de una manera diferente a como pensaron originalmente que se sentirían. Esto llevó a SIDERA, o la Ley de Recuperación Democrática y Económica de Zimbabue, en 2001, seguida de sanciones occidentales en 2008 y 2009, lo cual básicamente afectó su economía y complicó mucho más las cosas. Esto también significó que ya no podían obtener fondos del FMI. Aunque había muchas reservas de diamantes y recursos, la demanda cayó y la oferta subió. Puedes imaginar lo que siguió. Desde entonces, los zimbabuenses han sido resilientes, a pesar de todas las complicaciones que han ocurrido en los últimos 10 o 20 años aproximadamente. Saben cómo salir adelante y por encima de todo eso, saben cómo divertirse de todas formas. Y nada es más divertido que los deportes. Y con eso, pasemos al arte, con la parte de los deportes. Hola, soy Arte, he vuelto. Oye, Arte, ¿qué has hecho? No mucho. Señor Ernesto. Señor Nuevo México. Felicidades. Felicidades, señor Nuevo México. Sí, eso pasó. Sí, eso es, sí. No es gran cosa. Oye, Mikao, ¿qué pasa? Alguien creció. Cuando eras bebé, ya estabas en el programa. El tiempo vuela, ¿verdad? Hagámoslo una última vez. Es agridulce, pero vamos. Así que, si quieres entender la forma en que juega Zimbabue, tienes que mirar su pasado como colonia británica.
Esto significa que deportes británicos como cricket, rugby y fútbol son populares aquí. De hecho, el cricket es uno de los pocos en los que se han clasificado, la Copa del Mundo. Su selección, los Chevrons, es conocida por sus famosos jugadores. Si conoces a alguien llamado Tatenda, es muy probable que sea de Zimbabue, donde juegan mucho Nintendo, la Nintendo femenina. Su equipo nacional de rugby, los Sables, participó en 2 Copas Mundiales de Rugby. Muchos zimbabuenses recordarán que su selección masculina, los Guerreros, ha jugado 5 veces la Copa Africana y ganado 6 veces la Copa Costa. Cuando estos equipos juegan, se vuelven locos. Los zimbabuenses también destacan que fueron el primer país del sur de África en albergar los Juegos Panafricanos en 1995, lo cual les enorgullece. Hasta hoy, Zimbabue tiene 8 medallas olímpicas, pero aquí está el truco. 7 de esas 8 medallas olímpicas fueron ganadas por Christy Coventry en natación femenina, lo que la convierte en la atleta más condecorada de toda África. Después de ganar las medallas para su país, Robert Mugabe la llamó hija de Zimbabue y la chica de oro, otorgándole no solo dinero, sino también nombrándola ministra de Juventud, Deportes, Artes y Recreación. Tampoco podemos olvidar a Elliot Mayayi, atleta de atletismo que perdió un brazo tras un incidente eléctrico. Después de recuperarse, llegó a convertirse en el primer medallista de oro paralímpico de Zimbabue. Así que ahí lo tienen, amigos. Esa es la parte deportiva de Zimbabue. Solo quería darles las gracias a todos los que han estado sintonizando Geography Now. Esto se ha convertido en una gran parte de mi vida. Paul es uno de mis mejores amigos, al igual que los otros coanfitriones. Todos somos muy cercanos. Ha sido un viaje divertido. Seguiremos haciendo otras cosas, pero este es el final de este capítulo. Así que vamos al siguiente, la última vez. ¿Puedo hacer las garras de Wolverine? Está bien. Está bien, aquí vamos. Gracias, Art. Sí, los zimbabuenses todavía tienen un lado recreativo, divertido y competitivo, pero también tienen muchas partes etnolingüísticas y diversas. Es genial resaltarlas, pero yo no lo haré. Nuestra mujer favorita, Hannah la aleatoria, se encargará. Ahora, la parte cultural. Hannah por última vez. Hola a todos, soy Hannah la aleatoria y les traigo la sección de cultura. No puedo creer que este sea el último episodio. Leí esa línea en el teleprompter y me puse sentimental tras tantos años haciendo esto. ¿Fueron 7 años? Son como 7 años. Llevo casada 6 años y medio y empecé esto poco antes de casarme. ¿O antes de que te casaras, Ian? Antes de casarme con Ian grabé. Solo necesitaba una chica que leyera el teleprompter y tú eras perfecta. Literalmente, llegué sin tener idea de lo que estaba haciendo y aquí estamos, 7 años después, de todos modos. Como mencioné, Zimbabue tiene muchos grupos étnicos, la mayoría procedentes de la gran migración bantú. Pero por ahora solo les daremos un breve resumen de los 2 grupos más grandes que conforman aproximadamente el 90% del país, los Shona y los Nivele. El pueblo Shona es tan influyente que casi todos aprenden su idioma, volviéndose parte clave de su identidad nacional. Los Shona fundaron el reino de Zimbabue, origen del nombre del país, construido sobre los castillos y la ciudad medieval de Gran Zimbabue. Más tarde seguirían otros reinos y dinastías, como los Torwa y los Mutapa, hasta que el último imperio, el Rosevi, gobernó hasta el siglo XIX. Los pueblos Shona son conocidos por valorar la escultura en piedra, sobre todo en esteatita y luego en serpentina. Estas piedras son grises al inicio, pero al pulirse se vuelven negras. Así que muchas esculturas presentan secciones pulidas y sin pulir para resaltar la hermosa dualidad de las características naturales de la piedra. El emblema nacional de Zimbabue proviene del pájaro de esteatita hallado en Gran Zimbabue. Además, el pueblo Indabele se divide en grupos norte y sur. Son primos de los zulúes en Sudáfrica, que migraron al norte hasta lo que hoy es el oeste de Zimbabue y norte de Sudáfrica. Tienen rasgos culturales y un idioma muy similar y comprensible con los zulúes. Las artesanías Ndebele se caracterizan por el uso abundante de coloridas cuentas, que se utilizan en gruesos anillos para cubrir prácticamente cada parte de su cuerpo durante las ceremonias: brazos, cuello, cabeza y tobillos. Si vas al campo fuera de las ciudades, podrías ver indalos, casas de barro con techo de paja donde aún vive gente. Suelen pintar los costados de estas casas con patrones coloridos y elaborados, tarea realizada por mujeres. Varias aldeas Indabele tienen un edificio para Sengoma, la curandera que usa hierbas y rituales para tratar dolencias.
El país también tiene muchos pueblos y costumbres únicas, como los Badoma, llamados pueblo avestruz. Muchas personas de esta población viven con ectrodactilia, que causa dedos hendidos en manos y pies. Algunos rasgos culturales comunes para los zimbabuenses son, por ejemplo, el matupo, que a veces se traduce como tótem. Esto no es como los tótems de las Américas, sino un concepto para identificar tribus y clanes nativos con animales autóctonos. Por ejemplo, cuando los zimbabuenses se encuentran, pueden preguntar su matupo y responder: «Soy del matupo del jabalí o de la jirafa». Sabrán de dónde viene esa persona y su historia familiar. Hannah, ¿cuál sería tu matupo? No lo sé. Me gustan los pandas rojos. Son muy feroces. ¿Has visto a esos residentes? Son feroces y muy tiernos, por eso elijo al panda rojo. Esto organizó los clanes y evitó matrimonios entre parientes. Quienes son del mismo matupo no pueden casarse. Además, protege el medio ambiente porque suele ser tabú comer o matar al animal que representa tu matupo. Notarás que el mes de noviembre es considerado sagrado en Zimbabue. Se cree que este es el mes en que los espíritus ancestrales descansan. Por eso bodas, ceremonias, eventos y caza suelen no hacerse, ya que los espíritus son invocados para esos casos. En Zimbabue verás muchas bomas, espacios de reunión con fogata central usados para comer. Reuniones y presentaciones, usualmente con mucha música. Por última vez, solo tienes que escuchar a Keith una vez más. Ahora vamos con Keith para el segmento de música. Antes de hacerlo, quiero decir que fue un honor y privilegio formar parte de Geography Now y hablar sobre culturas de varios países. He aprendido mucho y conocido personas increíbles de diversas culturas. Así que tengo que agradecerle a Paul. Me alegra mucho que haya sido parte del canal todo este tiempo y ver su crecimiento. Me casé y tuve una hija. ¿Estuviste embarazada en el programa? He estado embarazada en el programa. Una locura. Paul todavía me ama. Y en un viaje a Santa Lucía, porque él me regaló el viaje, y luego, literalmente, como a la siguiente semana, llegó el COVID y después tuvimos un bebé. Aún te debo el viaje a Santa Lucía. ¿No viste lo último de Hannah? ¿No has visto lo último de nosotras? Gracias, Hannah, por todo. Gracias, Paul, te quiero. Ahora con Keith. Keith ha regresado. Hola de nuevo. ¿Cómo se ve mi cabello? Pero se ve horrible. Sí, está bien, chicos, es el último episodio y adivinen quién ha vuelto, soy yo. Keith, el único, el inigualable, el Keith, el eterno Keith para siempre, el mejor Keith que ha existido. Incluso puedes conseguir esta camiseta en geographynow.com. Consigue esa camiseta de todos modos. Vamos al episodio de Zimbabue, chicos, hablemos de música. Recibí un mensaje y arruiné esto, no te hablo a ti, imbécil. Primero que nada, si le preguntas a la gente en Zimbabue ¿qué instrumento crees que es el más icónico de Zimbabue? La mayoría probablemente dirá el imbira. A veces llamado piano de pulgar, es un instrumento donde tocas teclas de metal con los pulgares y produce un sonido metálico genial. La verdad, creo que están bastante geniales, así que si vives en Zimbabue y quieres enviarme uno, por favor mándamelo. Se dice que este instrumento fue inventado aquí, y casi todos los eventos o ceremonias en Zimbabue incluyen este instrumento, de alguna manera, de una forma u otra. Escucharás y verás instrumentos usados en los eventos, como los tambores ngoma, maracas josho y la gran marimba de madera. Estos son la base de cada presentación tradicional. Toqué marimba en la secundaria en la banda de marcha. Estuvo bien. ¿Soy marimbista de clase mundial? No. Además, la música suele ir acompañada de canto y baile. Cada grupo tiene su estilo y melodía, pero todos comparten un sistema armónico vocal complejo con mucha improvisación. Los cantantes suelen moverse entre el público y otros cantantes en el escenario, cantando frases de unos 4 compases. La participación se anima y hasta se espera en algunas presentaciones. Si quieres, únete. Esa es la regla. Digo, ¿quién no va a un concierto de rock? Cuando el cantante dice al público que cante esta parte, ¡wow! Vívelo. Mira, ahí vas, Paul, cantando. Por otro lado, la música de Zimbabue ha evolucionado en el último siglo tomando influencias. Por ejemplo, el sangura, que significa conejo, es uno de los géneros más populares y surgió en los años 50. En los años 80, Efraín Joe y su banda lo impulsaron de nuevo.
Se define como un estilo que mezcla instrumentos tradicionales con rock, rumba y pop, sumando influencias occidentales y africanas. Las canciones suelen durar al menos 10 minutos, así que si disfrutas shows largos, ponte cómodo. Las bandas de rock progresivo hacen shows largos, solo disfruta. Vivimos en un mundo donde todo es gratificación instantánea, o como lo llaman los boomers, cerebro de TikTok. Otro género que salió de Zimbabue es Mbubai. ¿A quién no le gustan las bubes? ¿Sabes a qué me refiero? Fue creado por trabajadores de minas que cantaban en las cuevas para pasar el tiempo y usaban los ecos de las cuevas. Creaban un efecto de retardo que sonaba genial y luego cantaban con él. No podemos olvidar el Sim Dancehall, un género muy popular e influenciado por el dancehall jamaicano. De hecho, hablando de Jamaica, Bob Marley actuó en la independencia del país y compuso la canción Zimbabue de forma gratuita. Increíble. Otros géneros que han surgido de Zimbabue incluyen jihidi, chimichurri, tuco y simpop. Aquí tienes algunos de los mejores artistas de Zimbabue, deberías buscarlos si tienes tiempo, muestra la lista de personas. Y uno de nuestros suscriptores nos dijo, todos en secreto aman a Winky D, si lo criticas te van a destruir en Zimbabue o te van a pisotear hasta la muerte los elefantes. Ustedes querían que lo dijéramos. Alec Machizo creó el baile Barrowdale, conocido por todos los zimbabuenses. Es importante decirle al mundo, es increíble lo que Zimbabue ha hecho todos estos años, ¿no crees? Eso es todo por mi parte. Me gustaría agradecerle a Paul por invitarme al programa. Desde 2016 hasta ahora, 2024, 8 años de geografía. Ahora para mí, 10 años en total. Ha sido un largo viaje. Hemos visto y hecho algunas cosas. Me gustaría mandar saludos a algunas personas, a suscriptores que conocí gracias al programa. ¿Qué tal, André y Dragono? Ustedes fueron geniales. A mis amigos de los Balcanes, del norte de Europa y Medio Oriente. Ustedes saben quiénes son. Gracias a cada uno de ustedes en el planeta Tierra que me ha visto hacer el ridículo frente a la cámara. Espero haberles sacado una sonrisa y haberlos hecho reír. Tal vez algún día tenga mi país llamado Keitiopía. No es enemigo, solo es el final. Pero nunca es mi final porque soy Keith, soy inmortal. Yo trasciendo el tiempo. Soy el mejor con el internet. Técnicamente sí trasciendo el tiempo. Hasta que apaguen todos los servidores y ocurra un holocausto nuclear y de todos modos todos muramos. Los quiero a todos, muchas gracias. Wow, no consuman drogas, sigan en la escuela. Espero verlos en el próximo. Gracias, Keith. Es bueno tenerte de regreso. Ahora vamos al último segmento, la zona de amigos. Así que en términos de diplomacia, Zimbabue ha tenido muchos lazos a lo largo de los años, no solo con sus vecinos del sur de África, sino también en el extranjero. Tras declarar la independencia y firmar el Acuerdo de Lancaster, se enfocaron en el MNA o Movimiento de Países No Alineados durante el auge de la Guerra Fría. En la guerra de Bush en Rodesia, China apoyó a ZANU de Robert Mugabe y Rusia a ZAPU de Joshua Nkomo. ZANU tomó el control y China es ahora el mayor inversionista extranjero en Zimbabue. Sus jefes de Estado se han visitado y hecho varios acuerdos comerciales, desde agricultura hasta equipo militar, para Europa. Mugabe siempre había sido algo crítico con Francia desde la distancia después de hacer declaraciones sobre su participación en asuntos africanos, como la guerra civil de Djibouti. En 2003, él y su esposa fueron invitados por el presidente Jacques Chirac en un intento polémico de diplomacia. Aunque Mugabe agradeció, esto molestó a otras naciones europeas porque Francia legitimaba a una figura controvertida. Sudáfrica, Reino Unido y Australia tienen las mayores comunidades de zimbabuenses en la diáspora. La mayoría migró durante conflictos. Curiosamente, Mugabe se consideraba anglófilo. Frecuentemente se le veía usando trajes de Savile Row, siendo un gran fanático y promoviendo el juego de cricket en su país, además de hacerse amigo de la ex primera ministra Margaret Thatcher. Incluso llegó al extremo de apoyarlos en la guerra de las Islas Malvinas y evitar conversaciones con la Unión Soviética, prefiriendo aceptar asesores militares británicos y permitir la instalación de bases militares británicas. Sin embargo, a finales de los años 90 y principios de los 2000, las cosas se deterioraron un poco después de que se mencionaran y acusaran los antecedentes de derechos
derechos humanos, y Mugabe entonces acusó a los británicos de sabotaje. Sin embargo, después del golpe de Estado de 2017 que destituyó por la fuerza a Mugabe, las relaciones mejoraron mucho y los dignatarios comenzaron a realizar visitas diplomáticas nuevamente. Depende de a quién preguntes sobre sus mejores amigos. Zimbabue y Mozambique comparten el grupo étnico Shona y gran parte de su comercio depende del tren al puerto de Beira. Sudáfrica y Botsuana comparten varias tribus y grupos étnicos. Sudáfrica suele actuar como mediador en conflictos de Zimbabue. Botsuana tuvo algunos momentos de críticas durante los años de Mugabe, cuando enfrentaron muchos refugiados zimbabuenses y criticaron su sistema político como ilegítimo, o cuando construyeron el puente Kasangula evitando aguas de Zimbabue y cortando su cooperación. Tras la destitución de Mugabe, las relaciones mejoraron y Botsuana ahora es amistoso con Zimbabue. Pero finalmente llegamos al único amigo con el que generalmente están de acuerdo en que probablemente es la persona menos dramática y más relajada para convivir. Zambia. Ambos países comparten mucha historia como las dos Rodesias y varios grupos étnicos como los Tonga. Zambia suele mediar en los conflictos de Zimbabue y ha firmado varios acuerdos de cooperación con ellos. Zambianos y zimbabuenses pueden cruzar, trabajar y formar familia en el país vecino, y es común ver matrimonios entre ellos. Por otro lado, se quieren mucho. En conclusión, Zimbabue realmente representa su nombre, el Gran Zimbabue. La Casa de Piedra, antiguo reino medieval, tomó el control, comerció y creció hasta ser lo que es hoy. Solo quiero dar un enorme agradecimiento a Zimbabue, el país, por recibirme y permitirme visitarlo, y a todas las personas muy amables que me han ayudado y me han dado alojamiento para poder hacer este video. Este fue un gran país y me alegra que mi mamá y yo, junto con 18 de mis suscriptores destacados, lo experimentamos juntos. Este fue el viaje de mi vida y me alegra haber hecho este video para ustedes. Así concluye nuestra última lección sobre países. Gracias a todos por acompañarme estos 10 años, es lo más increíble que he logrado y los quiero mucho. Clase terminada.
Oh, ¿creíste que ya había terminado? No. Cuando te gradúas, sales, exploras el mundo y compartes tus experiencias. Entonces, con eso, ¿están listos para el siguiente capítulo de Geografía ahora?